Y en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Bueno, don Eduardo, esta semana nuestro equipo periodístico de Judiciales de Noticias Caracol dio a conocer varios nuevos elementos en el caso de la falsa capitana, que tratábamos de desenredarlo semanas anteriores. Con Tatiana Sanabria. La única, todo muy extraño, ¿no? Sí. Todo muy raro, digo, Todo, lo que aquí se ha dicho. Y además increíble porque recuerden ustedes que estábamos hablando de la capitán que se infiltró en un batallón que hace parte del tercer cordón de seguridad presidencial, es decir, una persona muy cercana al presidente de la República, que duró además muchos meses haciendo casi que de todo desde allá, inclusive dando instrucciones y ordenando allanamientos, y pues finalmente la contrainteligencia, según dicen, la descubre y pues ahí es donde nos enteramos todos de qué era lo que estaba pasando. Nos acompaña Tatiana Sanabria en este domingo aquí en Sala de Prensa Blue. Tatiana, feliz domingo. Gracias por estar con nosotros. ¿Están? Oiga, usted esta semana tuvo acceso a la audiencia y es una pieza muy importante de todo esto porque en la audiencia se revelaron varios elementos muy importantes de esta investigación. ¿Qué hay en esa audiencia, Tatiana? Mire, en esta audiencia se revela que ella tuvo la capacidad de que se ordenaran 8 diligencias de allanamiento en 3 localidades de Bogotá. Estamos hablando de Usme, Mártires y también Kennedy. Y lo que dicen las autoridades es que se mostró también como todas esas imágenes de cuando ella ingresó al batallón de guardia presidencial en 26 oportunidades y como ella firmaba en las actas Capitán Stephanie Salgado. En medio de esta audiencia... Ella no se llama Stephanie Salgado. No, ella se llama Luisa Fernanda Salgado, solamente conservaba el apellido Salgado, pero se hizo pasar como la capitán Stephanie Salgado de inteligencia del Ejército Nacional. Entonces, en ese sentido, ella podía ingresar a estas reuniones y decirle a los fiscales del caso, como tenemos esta información, hacía un informe judicial como investigador de campo, y con estos informes es que finalmente se ordenan estas diligencias de allanamiento. ¿Qué dice la Fiscalía? Que también es grave. Los elementos incautados en estos inmuebles nunca aparecieron. ¿Qué incautaban ahí, por ejemplo? Drogas y estupefacientes. El enfoque de esos allanamientos era la lucha contra la venta de drogas y también extorsión. Entonces, seguramente había armas también. Exactamente. Entonces, el enfoque era armas y estupefacientes, los cuales según las autoridades no aparecieron, y lo que también se presume es que ella aparentemente favorecía al Tren de Aragua. Entonces esas diligencias de allanamiento al parecer se realizaron a los grupos que competían con el Tren de Aragua en algunas zonas y que adicionalmente ella presuntamente entregaba información a este grupo transnacional sobre esas diligencias. Si le entiendo bien, ella ordena unos allanamientos, le quita unas armas y una droga a un grupo criminal y como no aparecieron ni la droga ni las armas, se presume que se las volvieron a entregar al mismo grupo criminal o inclusive al Tren de Aragua. O inclusive al Tren de Aragua. Aún no se sabe y sigue la investigación para determinar qué sucedió con esos elementos incautados que finalmente nunca aparecieron y que son de las diligencias que ella ordenó o ayudó a ordenar. Claro. Habló el esposo. En ese relato, pues siempre, no sé si esto sea normal en el caso. A ver, el esposo dice que nunca sabía nada, nunca supo nada, evidentemente, y de esa relación de los dos. ¿Qué otros detalles entregó en esa entrevista con Stephanie Valencia? Pues mire, el esposo decía que era una informante, que lo que se sabía también es que ella era una colaboradora del ejército para apoyar en esos temas de seguridad ciudadana, que incluso según él, ella tenía diplomas avalados por la Secretaría de Seguridad a esos cursos que ella hacía, que sí, finalmente obró de buena fe dando información, pero que nunca supo acerca de la suplantación del grado de capitán, que tampoco supo de esas reuniones donde ella ingresaba a estos batallones. Él dice que no supo nada al respecto. Llama la atención que se le preguntó sobre esta reunión de polígono que ella supuestamente, según la Fiscalía, organizó, a la que asistieron familiares, y pues él manifestó que no la conocía. Pero además, según dice él, las fuerzas militares le pagaban. Es decir, era una funcionaria más. Funcionario común y corriente, sí. Pues que evidentemente ellos manejan, digamos, sus perfiles discrecionales porque son unas labores de inteligencia y demás. Pero sí llama muchísimo la atención, primero, que el esposo hubiera decidido dar la entrevista, ¿no?
y que hubiese contradecido de alguna manera la teoría que tienen los investigadores en el sentido de que esta persona era una infiltrada. Él dice, no señor, no era ninguna infiltrada. Ella trabajaba para las fuerzas militares, desempeñaba efectivamente unas labores allí, brindaba una información importante para la inteligencia del ejército y dice él que ahora está sorprendido por el hecho de que la estén metiendo en semejante rollo, involucrándola inclusive con las infiltraciones a la presidencia de la República, ¿no? Pero si es una informante, y yo lo trasladé a la fiscalía, si es una informante y se le pagaba, debería haber un registro público. Sí. No sé, en el SICOP, algún vínculo del dinero que se le pagaba, porque si son recursos públicos de las fuerzas militares y demás, ¿dónde está esa trazabilidad del dinero que según a ella se le pagaba? Y si era informante y hacía una colaboración, tendría que haber algún registro de eso. Claro, algún documento legalizando ese pago. Pues. Pero me parece interesante que juguemos a las preguntas, porque creo que hay muchas. Sí. Otra de las preguntas era, si esta señora no estaba vinculada, no tenía ningún vínculo, ¿cómo era que ordenaba allanamientos? Bueno, esa sí tiene una respuesta y es que ella como supuestamente decía que era capitán de inteligencia y es que hay una ficha clave y es que el mayor Pedronel Jiménez, que era el comandante del batallón de fuerzas especiales, pues es el que según la fiscalía la ayudó a ella a ingresar y la presentó ante todos como una oficial de inteligencia. Entonces en ese sentido ella como informante, como oficial de inteligencia tiene esa capacidad de esperar un informe y decirle al fiscal, entonces le pregunto, encontré esto, hagamos un allanamiento. Tatiana Sarabia, ¿sí? Usted tiene un amigo en las fuerzas militares o un oficial en las fuerzas militares. Ay, es que yo necesito conseguir una información, presénteme como oficial de inteligencia, le firmo un papel y ordeno un allanamiento. Pero si el comandante de la unidad, que es el comandante y el líder de la operación, le dice a sus subalternos y demás, esta es la capitán y ella es de inteligencia y hizo este informe judicial, número encontramos en tal inmueble venta de estupefacientes, hay que ir a allanar. Con esa información ya después se pasa a un fiscal, porque tampoco es que ya tenga ese poder, el fiscal lo analiza y luego radica una audiencia ante un juez para que se haga, pero la base de esa solicitud es el informe de un agente de campo. Y en ese análisis este caso, no verifican que efectivamente quien ordena el allanamiento esté vinculado a las fuerzas militares. pero lo debería verificar el comandante de la unidad, que en este caso también está capturado. Por eso le digo, estamos boteando la vaina. Estamos en Exactamente. Estamos en el departamento preguntas que surgen del caso. Sí, es ¿no? verdad. Exactamente. Bueno, Tati, ya ¿en qué va el caso? Es decir, ¿se conoció esta audiencia? Ujú. ¿En qué va el proceso judicial? Mira, ¿en qué va? No aceptaron cargos, sin embargo un juez los envió de forma preventiva a centros penitenciarios. Ella había solicitado por parte de la defensa que se dejara en una instalación más segura, ya sea la Dijín o sea búnker, pero finalmente el juez decidió que sea un centro penitenciario. Aún no sabemos a qué puntos, porque eso no quiere decir que sea solo en Bogotá, pueden ser a diferentes centros penitenciarios del país donde serán trasladados y enfrentarán el juicio privados de la libertad. Bueno, ahí está entonces el caso de la falsa capitana, caso que ha sido muy mediático, donde pues también coincide Tatiana y Eduardo, quedan muchas preguntas por resolverse que seguramente se resolverán también durante las audiencias que ya reveló aquí Noticias Caracol, el contenido de una de ellas. Tati, gracias. Con todo gusto. Seguimos con más aquí en Sala de Prensa Blue. Opinión, análisis y mucho más